Lo guardamos. Entonces, hola y muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Susana Reichmann, soy la directora del Centro de Información del DAD acá en Santiago y conmigo está aquí Pablo Navarrete, mi colega de la oficina. ¿Ya? Hoy vamos a hablar de la universidad alemana, pero no tanto del sistema de las diferentes universidades, sino lo que les espera una vez inscritos allá, pues ustedes van a enfrentar diferentes términos que tal vez nunca en su vida han escuchado. ¿Ya? Entonces, por eso hacemos esta charla el día de hoy, para brindarles un poco más información acerca de estos temas. Primero me gustaría presentarles brevemente el DAD. DAD, por sus siglas en alemán, es Servicio Alemán de Intercambio Académico, Deutscher Akademischer Austauschdienst. Somos una organización no gubernamental y sin fines de lucro. Es muy importante, nunca mandamos ni boleta ni factura. El DAD representa a las universidades alemanas, ¿ya? Y tiene su sede en Bonn, la ex capital de Alemania, y somos la organización más grande a nivel internacional que fomenta el intercambio académico y la investigación. Recibimos muchas postulaciones cada año a las becas. Y tal vez se preguntan qué hacemos nosotros acá en Chile, ¿ya? El DAD en general tiene toda una red de oficinas regionales, centros de información y también lectores presentes. En Chile, por ejemplo, tenemos también 4 lectores más, aparte de mí, en Chile. Y nosotros, desde el Centro de Información, estamos a cargo de brindar asesorías de estudios, hacemos asesorías y charlas virtuales, actualmente todo es virtual, ¿ya? Obviamente. También hacemos mucha asesoría acerca de las becas que ofrece el DAD y cubrimos ferias virtuales o eventos. Y hay otra rama que es para la cooperación con universidades. Así que si hay una universidad alemana que quiere cooperar con una chilena, muchas veces me consultan, ¿ya? Y manejamos un programa de embajadores de investigación. La universidad alemana o las universidades tienen una muy larga historia. La más antigua es la Universidad de Heidelberg, es muy buena universidad. Ella se fundó en el 1386, ¿ya? Y también ahí ven algunas cifras de 4 universidades antiguas más y también muy antiguas, ya que siempre han estado abiertas. Y todas esas universidades son más antiguas o preceden a la imprenta, al lápiz, al sistema métrico, al calendario actual, etc. ¿Ya? Entonces, de veras, tienen una larga historia y trayectoria. Y han dejado todo un sistema que ustedes van a enfrentar una vez llegando a Alemania, un sistema de siglas y abreviaciones, ¿ya? El tipo aquí en la foto creo que representa muy bien lo que sienten los extranjeros y hasta los mismos alemanes llegando a Alemania, porque de repente uno ve cosas como CT, o el AAA, triple A, ¿qué es eso, ya? El AA es el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero triple A es el International Office de la universidad, ¿ya? Relaciones internacionales, ¿no? Entonces, no se confundan. Si preguntan por el AA, van a llegar en Berlín al Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero el AAA es el International Office de cada universidad. Así que hay que diferenciar bien, ¿ya? Y hay muchas abreviaciones más, como SWS. ¿Qué podría ser eso? Semester-Wochenstunden, ¿ya? Son las horas semanales dentro del semestre que cubre un curso. Por ejemplo, está anunciado con 2 SWS, entonces son 2 horas a la semana durante el semestre, ¿ya? Y luego viene el Sommersemester y el Wintersemester. El Sommersemester es el semestre de verano y el Wintersemester el de invierno. Y allá es un poco diferente porque el semestre de verano inicia en general en abril y el de invierno en octubre. Y todas las carreras siempre empiezan en octubre,
y la mayoría también en abril, pero no siempre, ¿no? Porque nosotros terminamos en general el año escolar a finales de julio. Por eso todas las carreras empiezan a partir de octubre en general. Y WW, ¿qué es eso? ¿Ah? Eso es el Vorlesungsverzeichnis, ¿ya? Y WG es una Wohngemeinschaft, ¿ya? Entonces, el Vorlesungsverzeichnis es como un libro, bueno, hoy en día es digital, pero es un libro con todos los cursos, las clases, los ejercicios, los tutorios, los coloquios que ofrece la universidad dentro de un semestre, ¿no? Y WG, ¿qué va a ser WG? WG es una Wohngemeinschaft, eso es que gente comparte un DEPA. Por ejemplo, eine Zweier-WG es son dos personas que comparten un DEPA, un ECTS, ¿ya? European Credit Transfer System, son como los créditos, ¿ya? Y el BAföG es como la beca crédito para los alemanes. Y otra cosa que sí, tal vez se topan con eso ya en el momento que quieren postular una carrera, es el NC, que es el Numerus Clausus, ¿ya? Es una carrera que tiene restricción de acceso, es decir, por ahí se considera mucho el promedio de las notas, digamos, ¿no? Entonces ya ven que hay un montón de abreviaciones y es un poco difíciles para quedarse con todo eso, pero sí es posible, ¿ya? Y también aquí me encanta este slide que hizo, esa presentación la hizo Pablo, ¿ya? Y todas las palabras difíciles de pronunciar, yo creo que él sabe mejor opinar sobre este tema, porque a mí se me hace muy fácil, Studentenwohnheim, Semesterbeitrag, Lehrveranstaltungen, Studentenwerk, semesterübergreifend, Studiengebühren, Wahlpflichtmodule, Erstsemesterwoche, ¿ya? Entonces ustedes de repente van a llegar a Alemania y se ven o van a enfrentar muchas palabras, abreviaciones que tal vez nunca en su vida han escuchado, pero no se preocupen, tampoco los alemanes, ¿ya? Para ellos también, el mundo de la universidad, los recién egresados del colegio, para ellos también todo eso es nuevo, entonces siempre se puede preguntar a otra persona, ¿ya? Ya, y aquí ven el castillo de Harry Potter, ¿no? Y palabras que parecen hechizos, ¿ya? Dies Academicus, Numerus Clausus, es la abreviación del NC, ¿no? ¿Han visto eso? Y cum tempore y sine tempore, ¿qué es cum tempore? Vimos la abreviación fue CT, es sin, sine tempore, es decir, si por ejemplo, una clase magistral está anunciada en el Vorlesungsverzeichnis como con este, ¿ya? Entonces, en este caso, y ahí está escrito 14 horas ST, eso significa que a las 14 horas en punto, y yo digo en punto, va a empezar la clase. Si dice CT, cum tempore, cum es latín y significa mit, entonces es 15 minutos después. Entonces, si ahí en el Vorlesungsverzeichnis dice la clase magistral inicia a las 14 horas CT, es decir, a las 14:15 inicia. Ok, y hay más palabras aquí que como un tutorium. Tutorium, muchas veces otros estudiantes imparten clases y trabajan en conjunto con los profesores y puede ser un tutorium que es de refuerzo o de preparación a otra clase, por ejemplo. También el colloquium, que en general es para doctorandos, el repetitorium también, la promoción es el PhD, el doctorado, y el conversatorium, ¿no? Eso ustedes lo entienden muy bien, ¿ya? Entonces, sí, hay muchas cosas que de repente ustedes van a conocer y no lo han visto en ninguna clase de alemán antes, ¿ya? Pero ahora, eso no fue para asustarles, eso nada más fue para darles una idea de qué se trata en este mundo idiomático, en el mundo del alemán académico en la universidad, digamos, ¿ya? Como las universidades reciben
muchos estudiantes internacionales, entre un 12 y 14% de los estudiantes son internacionales, ¿ya? También tienen muchos servicios de orientación y bienvenida para no perderse, ¿ya? Porque los mismos alemanes se pierden si no, ¿ya? Hay una Orientierungswoche o Erstsemesterwoche, es una semana al inicio del semestre donde brindan orientación o es una introducción a la malla curricular, es una introducción a los servicios que ofrece la universidad, etcétera, 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 ¿ya? Y también ayudan muchas veces en los trámites de inicio, ¿ya? Varias universidades cuentan con un programa buddy, es decir, llega alguien a la universidad, alguien nuevo, y alguien, por ejemplo, del tercer semestre que ya ha pasado por todo eso, es el buddy y me ayuda a, tal vez, abrir una cuenta bancaria, realizar trámites dentro de la universidad, cómo hacer ¿cómo se dice eso? Mi Stundenplan de la semana, cómo escoger las clases, por ejemplo, qué cursos tengo que seguir, etcétera, ¿ya? Y también existen glosarios. Las mismas universidades, yo encontré uno, creo que fue de la Universidad de Greifswald, que tiene todo un glosario dispuesto ahí online para la orientación, ¿ya? ¿Qué significa qué palabra? Entonces no se preocupen. Si los hemos asustado un poquito con la introducción, no fue para presumir, nomás para darles ya una sobrevista de qué se trata, ¿ya? Y obviamente existen actividades para estudiantes extranjeros. Los mismos International Offices, las oficinas de relaciones internacionales, ofrecen esas actividades que están dirigidas a estudiantes extranjeros, ¿ya? Ok. Y también existe el querido Studentenwerk. Ni sé cómo podría traducirlo al español, porque así no lo he visto acá. El Studentenwerk ofrece servicios para todos los universitarios, ¿ya? Ellos manejan y administran residencias estudiantiles, ¿ya? También las cafeterías y los casinos universitarios. El casino ya se llama Mensa, ¿m? Y brindan también apoyo para estudiantes con discapacidad o enfermedades crónicas. Ayudan también en la orientación para estudiantes con hijos, por ejemplo. Y sobre todo para estudiantes internacionales también, ¿ya? También existe la opción de apoyo legal o ayuda psicológica, ¿ya? Si alguien está en una situación, en un apuro y necesita ayuda y no sabe, cuando uno es extranjero y está ahí y no sabe a dónde recurrir, puede ir al Studentenwerk, por lo menos me van a orientar en lo que puedo hacer, ¿ya? Ok. Y dentro de la universidad, eso fue el Studentenwerk, que en general se encuentra en cada ciudad universitaria. Y dentro de la universidad también existe una oferta muy buena, ¿ya? Ofrecen actividades extraprogramáticas y electivos, ¿ya? También hay el Studium Generalis, que es, por ejemplo, me puedo inscribir en una clase que trata de, qué sé yo, ahorita no se me ocurre algo, pero que es una clase que fuera de mi carrera, pero es para la educación ciudadanía, sería aquí, creo, o, entonces tal vez de un interés en general como para una persona de la sociedad, por ejemplo. También casi todas las universidades cuentan con un centro de idiomas, ¿ya? Yo estando en la universidad, por ejemplo, de Erlangen-Nürnberg y estudio ahí la carrera de medicina y me sobra tiempo, lo que es poco probable, pero y me fascina el idioma árabe. Yo puedo tomar clases de árabe en el centro de idiomas, ¿ya? Muchas veces ofrecen siempre ofrecen alemán para extranjeros, clases de inglés, de francés, de español, italiano, pero también así de árabe, noruego, sueco, depende, ¿ya? Eso varía. Y también la misma universidad también ofrece deportes, ¿ya? Y brinda las instalaciones para realizarlo o los alquila, por ejemplo,
yo siempre he participado en clases ahí de Zumba, por ejemplo. ¿Ya? Ya dentro de la universidad existe la Mensa, que es el casino universitario, y las cafeterías, pero esas dos instalaciones están manejadas por el Studentenwerk, ¿ya? Y las universidades obviamente cuentan con bibliotecas, archivos, y dentro de la biblioteca siempre hay salas de estudio, ¿ya? Si un estudiante vive en un DEPA muy ruidoso, por ejemplo, y necesita preparar un examen, puede ir a la biblioteca de la universidad, retirarse allá, y ahí hay silencio, ¿ya? Si alguien habla en voz alta, al tiro llega alguien y dice, ¡Shh! ¿Ya? Es muy típico. Ok, ¿ya? También si alguien busca un trabajo, ¿ya? Dentro de la universidad también existen como Hilfsarbeiten, ¿ya? Uno puede apoyar al profesor, por ejemplo, subiendo PowerPoints a la plataforma Moodle, por ejemplo, o material, etcétera, ¿ya? O sacar copias. Eso siempre existe, ¿ya? Y obviamente el Internet, ¿ya? En Alemania el Internet es un fracaso, me da pena admitirlo, pero así es. Entonces, si no funciona muy bien dentro de la universidad, siempre voy a tener acceso, ¿ya? Ok. Y también existen instalaciones universitarias, ¿ya? Aquí ven una cafetería, creo que es, o ya sí va a ser una cafetería, ¿ya? Existe un Hörsaal, que es, el Hörsaal es una sala grande, ¿ya? Donde hay clases magistrales grandes en general. Un seminarraum ya es más chiquito, porque un seminar en general, bueno, depende de los estudios, pero normalmente no más que 30 personas participan, por ejemplo, ¿ya? Y también existe la mensa, ya la mencionamos varias veces, la cafetería, la biblioteca, la Oficina de Relaciones Internacionales, y una universidad obviamente cuenta con varias facultades que son las Fakultäten, ¿ya? Y hoy en día lo más importante, el centro de servicio de IT, ¿ya? Todo lo que es IT, ellos en general me ayudan. Por ejemplo, actualmente, como todos los exámenes se tienen que hacer online, ¿ya? Este centro de servicio de IT brinda apoyo tanto a profesores como a estudiantes. Y existe el Audimax. Audimax, todo el mundo va a decir, ¿qué es Audimax? Audimax es como un Hörsaal, es decir, una sala para clases magistrales, pero también para conferencias. Es el aula más grande de la universidad, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces la Erstsemesterwoche, ¿no? La semana de introducción al semestre para los nuevos estudiantes que recién llegaron a la U, tiene lugar en el Audimax. O si hay una conferencia internacional gigantesca dentro de un simposio o algo así, entonces se ocupa el Audimax. Solo ¿Ya? mencionar, Cada Susana, universidad, que acá en ¿ya? Chile eso lo conocen muchas universidades como el aula magna. Ese es el equivalente al Ah, Audimax ya, alemán. exacto, el aula magna. Ah, buenísimo, se me olvidó. Gracias, Pablo. ¿Ya? Ok. Y también, así se ve, eso son tarjetas de estudiantes. ¿Ya? Si alguien, Studierendenausweis se llama, si alguien estudia en la TU Berlin, por ejemplo, como Jana Eggers, ¿no? Va a recibir una credencial, ¿ya? Es tipo tamaño del RUT acá, y ahí vienen mis datos, y con este Studierendenausweis voy a tener tarifas especiales para estudiantes, tanto en transporte público como en funciones culturales, etc. Este Studierendenausweis es como yo siempre, no hay que perderla, es muy importante, ¿ya? Ok, vamos a los semestres, ¿ya? El Wintersemester, el WISE, ¿no? Nos encantan las abreviaciones, igual que acá en Chile, ¿no? El IFE, el AFP, no sé qué cosa, ¿ya? Yo me perdí al inicio, pero ya poco a poco. Y el Wintersemester es el semestre de invierno. En general inicia en octubre, en algunas pocas universidades ya en septiembre.
Y para postular el wintersemestre hay que postular entre mayo y julio. Y eso define cada universidad, ¿ya? Y el wintersemestre, aquí se dice más común o especialmente en pregrado, es que en el wintersemestre todas las carreras inician, todas, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero estudiar odontología, siempre en el wintersemestre, es decir, en octubre, puedo iniciar. Y en algunas universidades también puedo iniciar la carrera de odontología en el sommersemestre. Pero no todas las carreras y todas las universidades ofrecen también el inicio de la carrera en abril, ¿ya? Algunas solamente. Entonces, el sommersemestre, ¿ya? En general inicia en abril, algunas universidades en marzo, y para postular el sommersemestre tengo que postular entre diciembre y enero. La fecha límite para postular la define cada universidad, ¿ya? Y muchas veces tienen una fecha para alemanes y una fecha para estudiantes no provenientes de la Unión Europea, ¿ya? Ok. Eso también es importante. Y hay que revisarlo siempre en la página de la U, ¿no? Ahora, ustedes lograron todo. Ya tienen su Studierendenausweis, ya han ido una vez al Studentenwerk, están inscritos, están felices, ¿ya? Y están haciendo su horario para la semana y están revisando este querido Vorlesungsverzeichnis, ¿ya? Es como el índice de las clases que ofrece la universidad. Entonces, de repente pueden escoger entre Vorlesung, Seminar, Übung, Tutorium. Y ustedes van a decir, pero ¿cuál es la diferencia, ya? Una Vorlesung es como una clase magistral, ¿ya? O clase frontal. Es decir, un profesor habla acerca de un tema o una profesora habla acerca de un tema, ¿ya? En general están muy llenas, ¿ya? Hay muchos estudiantes, porque yo recuerdo muy bien una vez una profesora que estaba de visita solamente, ofreció una charla en mi carrera y ella fue una experta total en el tema. Entonces, todos que estudiábamos la misma carrera estábamos en esta Vorlesung, ¿ya? Entonces, uno llegaba ya casi con su silla bajo el brazo para ocupar un lugar, ¿ya? Y en general la Vorlesung dura 90 minutos. Y es algo teórico, sí, no tiene nada que ver con la praxis, es una charla magistral, ¿ya? Y el seminar, en cambio, es una aplicación más bien práctica, ¿ya? Alrededor de 30 personas, depende de la carrera, ¿ya? Y sí se espera interacción, es decir, participación, asistencia, ¿ya? En una Vorlesung yo puedo ir una vez, la próxima vez no voy y luego sí voy, pero en el seminario van a tener listas de asistencia, ¿ya? Yo no puedo faltar más de 2 veces al semestre a un seminario si quiero, a final de cuentas, obtener mi Schein, que es la constancia, ¿no? Y los créditos, digamos. Y en el seminar uno en general presenta un tema, tiene que preparar un tema especial, si es, por ejemplo, yo estudio, qué sé yo, literatura alemana y tengo que hacer una presentación sobre un escritor o una escritora alemana. Y luego habrá una discusión grupal. Entonces, es algo interactivo. Y una Übung, ¿ya? Übung es como ejercicios, eso se realiza en grupos pequeños y es algo muy aplicado, ¿ya? Y tutorium es un repaso, ¿ya? Tal vez de la Vorlesung, ¿ya? Y hay tutores que muchas veces son los mismos estudiantes. Yo trabajé de tutora en una rama, por ejemplo. Yo tenía que prepararles para un Propedeutikum, ¿ya? De la literatura española. Ok. Y hay otros tipos, que es el coloquium, ¿ya? Que es más bien para estudiantes de doctorado, ¿ya? ¿No? O Laborübung es algo que los estudiantes de, qué sé yo, de química tienen que realizar, ¿no? O Feldübung, eso es de campo, ¿no? Y repetitorium es para repetir contenidos, ¿ya? Y también lo que es muy importante, hay diferentes tipos de clases que son obligatorias, optativas o electivas, ¿ya? Entonces hay que revisar muy bien
qué tipo de clases tengo que seguir, que son obligatorios, o si es un optativo o un electivo, ¿ya? Es decir, electivo yo puedo, qué sé yo, si me inclino más hacia la lingüística o más hacia la literatura, por ejemplo, entonces ahí serían electivos. Optativos es algo que puedo hacer si tengo ganas e interés, y obligatorio es lo tengo que cumplir para, al final de cuentas, obtener mis créditos y con eso el título, ¿ya? Ok. Los horarios de clases. Ya, aquí viene también otra vez el ejemplo del STI-CT, muy bueno. Yo creo que lo más importante es la puntualidad, ¿no? Hay profesores que se enojan y profesoras que se enojan cuando uno no esté ahí ya sentado y listo en la clase cuando ellos entran, ¿ya? Entonces, ojo, depende mucho de cosas de personalidad tal vez, ¿ya? Y el cuarto de hora académico, das akademische Viertel, eso tiene razones históricas, ¿ya? Aquí lo ven el cum tempore CT, sine tempore ST, ¿no? El ejemplo es, la clase está anunciada para las 9 ST, la clase es a las 9. Si es 9 CT, la clase inicia a las 9:15, ¿ya? Eso hay que saberlo, porque al inicio yo estaba ahí siempre a las 9 o a las 10, según lo que indicaba, y no había nadie, y luego me di cuenta que era CT, ¿no? Y un cuarto de horas para un estudiante en la mañana vale oro, ¿no? Entonces, hay que fijarse bien en el Vorlesungsverzeichnis, ¿ya? Y para las evaluaciones también hay diferentes tipos de pruebas, ¿ya? Existe la clausura, que es una prueba escrita, ¿ya? En general al final del curso, y varía también si es de 60 o 120 minutos, depende mucho de la carrera, ¿ya? Pero también existen otros tipos de evaluaciones. Por ejemplo, yo tengo que entregar una Hausarbeit o una Seminararbeit. Hausarbeit es que algo que he hecho, un trabajo, o también Projektarbeit, es un trabajo escrito que se prepara y que se tiene que enviar en la fecha definida, ¿ya? Por ejemplo, en un seminar, muchas veces uno tenía que preparar una clase, dar una charla sobre un tema y luego entregar un trabajo escrito, ¿no? Al final del semestre sobre este tema. Y eso era un poco más extenso todavía, ¿ya? También existen Gruppenhausarbeiten, eso es un trabajo grupal. Ahí uno depende un poco de la suerte de quien está en su grupo. O también existe una mündliche Prüfung, que es una presentación oral, ¿ya? Por supuesto que hay otros tipos de evaluaciones, pero esos son las principales. Ok. Y la cuantificación del trabajo de los estudiantes, ¿ya? Nosotros hablamos de los ECTS, ¿ya? Es el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos, ¿ya? Normalmente uno tiene que rendir como 30 créditos por semestre, ¿ya? Y un bachelor consiste en el total entre 180 o 240 créditos o ECTS points, ¿ya? Y el máster entre 60 y 120 STS, ¿ya? Y un STS tiene un workload, es decir, cuántas horas corresponden a un STS, horas digo de trabajar, entre 25 y 30 horas. ¿Ya? Yo impartí también clases en la U y ahí un ECTS era igual de 30 horas de trabajo. Ok. Y SWS es la Semesterwochenstunde. ¿Ya? Por ejemplo, una Semesterwochenstunde no es la hora completa, sino se consideran 45 minutos por trabajo. ¿Ya? Y eine Semesterwochenstunde es igual que 1.5 ECTS. ¿Ya? Ya se dan cuenta, estamos aquí dando muchos ejemplos y ustedes tal vez se preguntan, pues, ¿de qué están hablando? Y, perdón, ahora voy a pasar la palabra a Pablo, que va a seguir con eso. Perdón. Muchas gracias, Susana. Sí, efectivamente, ahí sí me ven.
ya hemos hablado bastante de los ramos, de lo que deben tener, etcétera. Entonces ahí van a, quizás se van a topar con toda esta terminología extraña, pero no se preocupen, como decía Susana, son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Ya uno llega y de verdad que cuesta mucho todas estas abreviaciones de que tienes que tomar un ramo que tenga 3 STS y tiene tantas SVS, entonces uno no sabe qué es eso, pero para eso existen muchas personas que te pueden ayudar, los mismos compañeros y si no es la Oficina de Estudiantes Internacionales. Yo les voy a estar mostrando ejemplos de dónde uno encuentra los ramos y cómo se ven en una carrera normal en Alemania. Principalmente voy a estar hablando del Studienverlaufsplan, que básicamente es como la malla ya de todas las asignaturas. También tenemos el Modulbeschreibung, que es la descripción de los ramos de la carrera, o sea, que explica cómo es ese ramo siempre en la carrera. ¿No? O sea, ya vamos a ver un ejemplo. Y el Vorlesungsverzeichnis, que te explica cómo van a funcionar esos ramos en un semestre en curso. ¿Ya? Hay una pequeña diferencia entre las tres, entonces yo se los voy a mostrar con un ejemplo de la carrera que yo estudié en Alemania, que fue un máster en interpretación de conferencias. Entonces, esos son los ejemplos que tomé porque, bueno, son los que yo más conocía de la Universidad de Leipzig. ¿Podemos pasar a la siguiente, Susana, por favor? Entonces, vamos a ver primero el Studienverlaufsplan, que recuerden es la malla. Entonces, ahí tenemos la malla, bueno, está en alemán este programa, si su carrera es en inglés, probablemente también va a estar en inglés, y ahí básicamente te dicen cuáles son los ramos que tienes que tomar, los ramos en cada una de las carreras, ahí sale el nombre de la carrera, ¿cierto? Máster en Interpretación de Conferencias, con enfoque en español, y se puede tomar desde el Wintersemester o el semestre de invierno del año 2013, desde así, porque antes tenía una malla nueva en el fondo. A la primera columna ven el semestre en que se toman. La carrera tiene 4 semestres, o sea, dura 2 años. Es un programa de máster. Generalmente los másteres duran 2 años. Entonces ahí te aparece en qué semestre tienes que tomar cada una de esas clases. Ya es como acá en la malla, ¿cierto? Te explica en qué momento tienes que tomarlo. Después el siguiente es el número del módulo, que es como el código que tienen las asignaturas. Acá en Chile también existen los códigos. Luego viene el nombre del módulo. Módulo podemos llamarle que sería una asignatura, un ramo. Ya en Alemania o en la mayor parte de las universidades se les conoce como módulo. ¿Ya? Entonces, el módulo en este caso era Ciencias de la Interpretación en español. Entonces, era interpretación en español y ahí están todos los nombres de los otros. Marqué ese porque ese es el que vamos a estar viendo más adelante. Luego viene cuánto duran. Este semestre, este ramo en general dura un semestre, la mayor parte de los ramos dura un semestre, pero si se fija más abajo hay uno que dura dos, que es, por ejemplo, la tesis de máster. Eso uno lo puede hacer en 2 semestres. Luego viene en la fórmula el tipo de módulo, dice Pflicht, y Pflicht significa obligatorio. O sea, es un módulo que tienen que tomar todas y todos los que quieran. Si no cumples ese ramo, no puedes aprobar, no te dan el título finalmente, ya lo tienes que hacer obligatoriamente. Y el LP son los Leistungspunkte, básicamente cuántos créditos, también es otra palabra para créditos, cuántos créditos te da ese ramo. Entonces, si lo apruebas en el fondo, tienes 10 créditos. Entonces, ahí están todos los ramos y ahora vamos a ver el detalle del siguiente. Pasamos a la siguiente, por favor, Susana. Y eso se ve en el Modulbeschreibung. Y en el Modulbeschreibung aparece nuevamente el nombre del título, ¿cierto? Master of Arts, el nombre del módulo, que es el ramo que yo elegí para mostrarles, y de nuevamente te dice que es obligatorio. Ahí aparece el título, después te aparece el nombre en inglés de ese ramo. No todas las carreras lo incluyen, pero en este sí lo incluían. Dice que se sugiere que uno lo tome en el primer semestre. Se sugiere porque si uno tiene más tiempo, por ejemplo, durante un semestre y quieres avanzar algún ramo o tomar otro de más adelante, también en muchos casos lo puede hacer. Ya no hay tanto, depende de la carrera, pero hay algunos ramos que no es obligación tener otros ramos cumplidos antes. Entonces, si tú tienes tiempo, quieres tomar uno de más adelante, lo puedes hacer también y así avanzas en tu carrera, pero este se recomienda entonces para el primer semestre. Luego te dice quién es responsable de tomar este ramo, en este caso en la cátedra de translatología, bla, bla, es básicamente quiénes son los que van a dictarlo, cuánto dura, después viene en qué momento se da, y dice que comienza en cada 20 semestre, y como ya le dijo Susana, el 20 semestre es el que comienza en octubre, entonces siempre lo pueden tomar en octubre de cada año, pero no en abril, ya solamente se dicta en octubre. Y después aparecen las Lehrformen, que son las clases que van a tener para cumplir ese módulo, y ahí ya lo hemos visto, ya tenemos una Vorlesung, que son estas clases principales, ¿cierto? Estas clases magistrales que nos hablaba Susana. También había un seminario, había otra Vorlesung y otro seminario que tenía un Übungsanteil, que básicamente era era un seminario mucho más práctico, que era solamente ejercicios. Entonces, si uno cumplía esos 4 formas en el fondo, no es que uno tuviera que elegir entre ellas, sino que al cumplir esas 4, automáticamente ya aprobabas el ramo. Es como que el ramo se divide en estas 4 formas, ¿ya? Y este es
todos los años. Entonces, si se fijan, esto lo que nos muestra es que cómo funciona cada año este ramo. Ya normalmente no se hacen cambios en este momento. Pero donde sí hay cambios es en la siguiente, Susana, si pasamos, que es en el Vorlesungsverzeichnis. Ah, perdón, aquí viene la segunda parte que es más de definición de cómo funcionaba, etcétera, pero no vamos a entrar en más detalles. Y el Vorlesungsverzeichnis nos cuenta cómo va a funcionar o cómo se va a dictar un ramo en un semestre en particular, quién lo va a dar y en qué va a consistir. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el mismo ramo que se llama Vorlesungsdolmetscherseminar y te dice que están estas cuatro como tipos de clases que tenías que tomar dentro de este ramo. Te aparece el nombre, ya que por ejemplo el primero, que es Ciencia de la Interpretación, que son 2 Semesterwochenstunden, o sea, 2 horas de trabajo a la semana, o sea, si ya lo vieron que eran 45 minutos, es 1 hora y media a la semana que tenías ese ramo. Te aparece qué día se dicta, en este caso eran los martes, de 11:15 a 12:45 horas, en el edificio que aparecía ahí. También es muy común en muchas universidades que tienen las clases en distintas partes de la ciudad, en muchos casos porque no tienen un campus unificado, sino que si son universidades más grandes, a veces tienes que moverte en la ciudad para ir a distintas partes, y si no, dentro de la misma universidad nunca tienes las clases siempre en una sala, ya, sino que vas variando dependiendo de dónde sea. Y aparece el número de la sala y una pequeña descripción, y al lado aparece el nombre del profesor, o en este caso la profesora que daba el primer ramo. Así estaba el segundo, ¿cierto? Que era los días miércoles a las 9 de la mañana, con la profesora Kruger, y así estaban los siguientes ramos, entonces, cada uno con su descripción de quién lo iba a dar y a qué hora se iba a dar. Y este fue el Verzeichnis, o descripción del ramo de semestre, eres el que varía semestre a semestre, ya, porque ahí varía qué profesor lo va a tomar, en qué hora se va a dar, y a veces un poco los contenidos. Entonces, esos son los tres tipos de informaciones que van a encontrar en una universidad. Por un lado, la malla general, por otro lado, la descripción de cada ramo, y en tercer lugar, la descripción definida de un ramo en particular para un semestre en particular. Así que eso es un poco la definición de ese tipo de programas. Susana, creo que ahora volvemos contigo. Excelente, Pablo. Muchísimas gracias por explicarlo así de forma bien clara y precisa, ¿ya? Ahora vamos, ¿dónde puedo conseguir más información y ayuda? ¿Ya? En general, en la Universidad de Destino, donde van ustedes. ¿Ya? En el International Office seguramente les van a apoyar, y también dentro de la misma facultad. ¿Ya? Y en el Studentenwerk pueden conseguir apoyo, como ya lo mencionamos, que maneja las residencias estudiantiles, etcétera. Y también existe un glosario en general, ¿ya? En la universidad normalmente manejan eso, y entonces uno puede consultar ahí, ¿qué era eso lo que escuché, que fue Vorlesung y seminar? La diferencia se me olvidó, entonces ahí lo explican, ¿ya? Y obviamente el DAD siempre les ayuda, ¿ya? Obvio, ¿no? Vieron que como Pablo, que estudió en Alemania, él sabe muy bien de qué se trata, ¿ok? Entonces, también si dicen, wow, me interesa eso y tal vez necesito más información, o tal vez en algún momento tienen una consulta, siempre nos pueden escribir. Aquí viene el correo electrónico, que es ic@dad.cl. El teléfono aquí mencionado, perdón, Pablo, tú tal vez puedes poner en el chat el celular, que siempre se me olvida. Eso es la línea fija que actualmente no funciona. Y nos pueden seguir en las redes sociales y nos encuentran como DAD Chile, ¿ya? Tanto en Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, y también en LinkedIn, ¿ya? Y nuestra página web es dad.cl, ¿ya? Con mucho gusto les asesoramos, con mucho gusto les brindamos información y les vamos a apoyar en su camino a Alemania. Eso es lo que nos encanta hacer, ¿ya? Y con eso ya llegamos al final. Tal vez quedan preguntas, por eso me gustaría dejar de compartir la pantalla. Sí, solo una pequeña mención, Susana. El teléfono fijo no es que no funcione, sigue siendo nuestro teléfono fijo, solo es que ahora estamos en cuarentena y por eso no lo estamos contestando. Así que si ven la grabación después de esto, cuando no estemos en cuarentena, también nos pueden llamar al teléfono fijo, o al celular, pero cualquiera de los dos estamos contestando. Obvio, perdón, para mí es que no funciona porque no estamos, ¿ya? Pero por supuesto que sí funciona, es simplemente mientras estemos, nuestra oficina está en Providencia y vivimos en diferentes comunas, mientras la región metropolitana está en cuarentena, nadie va a contestar ahí el teléfono.
Y el celular, ahí pueden llamarnos por WhatsApp, pero no hacemos asesoría por WhatsApp. Ahí todavía no. Eso por correo electrónico, por favor. Entonces, si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano, encender el micrófono si hace falta. Le podemos permitir el micrófono si lo quieren activar. Y si Sí. no tienen preguntas. Hay perdón Susana, hay una pregunta aquí en el chat que la hace Javiera y nos dice si las universidades alemanas están recibiendo estudiantes de intercambio actualmente. Muy buena pregunta. Mira, eso depende mucho. Actualmente la situación en Europa está mejorando a diario. ¿Ya? Alemania está saliendo del confinamiento, pero todo lo que es universidad todavía sigue online, entonces es un poco difícil. ¿Ya? Hay que consultar con cada universidad. En general, moverse, conseguir la visa, todo eso es algo complicado. Pero nuestros becarios, por ejemplo, sí pueden salir a realizar sus estudios doctorales en Alemania, ¿ya? Pero depende mucho en qué contexto y en qué marco uno está solicitando la visa, ¿ya? Sí, Ok. ahí es súper Y Juan importante tiene eso, o otra sea que pregunta. perdón, solo para complementar que efectivamente ahí hay muchas preguntas que hacer. Primero, si la universidad alemana está recibiendo estudiantes, después si la universidad chilena permite que viajen sus estudiantes y después todo el tema de la visa, ¿ya? Entonces hay que estar ahí viendo semana a semana básicamente la información. Sí, y viene otra pregunta. Gracias, Pablo, por completar. Me queda la duda de si para el doctorado se cumple la misma estructura de clases que mostraron o cuán diferente puede ser. Mira, para el doctorado es diferente. Tenemos dos tipos de doctorado, uno estructurado y el otro es el tradicional, el libre. En el libre las clases están muchas veces recomendadas, no siempre obligatorias. Yo puedo hacer mi doctorado y tal vez tomo una clase de coloquio y ya, ¿no? Entonces depende. Para las clases para doctorado en general es más bien ahí coloquium, repetitorium, etc. Pero si es un doctorado estructurado, sí, ahí voy a tener algunas clases adicionales. También ayuda mucho en cómo presentar un resultado científico, por ejemplo. Hay clases acerca de este tema, ¿ya? Ok. Y hay otra pregunta. Las universidades suelen tener una página donde uno puede ver todos los grados de distintas carreras o hay que estar averiguando con todas las facultades. Es en el contexto de si alguien hace un doctorado individual y quiere ver la oferta por si quiere y puede tomar algún curso. Ya, Ignacio, una vez inscrito en la universidad vas a tener acceso al Vorlesungsverzeichnis. Para acceder al Vorlesungsverzeichnis, en general uno tiene que estar inscrito, ¿ya? Y entonces tienes un código y con eso, pum, accedes a la información. ¿Ya? Y ahí puedes escoger los cursos. Hay algunos cursos que están abiertos a todas las ramas y sobre todo para estudiantes de doctorado. Hay clases así de mucho interés, pero ahí también puedes preguntar a tus colegas. ¿Ya? Sí, solo también hay que comentar que en algunas universidades efectivamente hay que ser estudiante para que te llegue. En algunas, por ejemplo, en la Universidad de Leipzig, esa información está disponible para todos. Y si quieres probar suerte, puedes escribir Vorlesungsverzeichnis, te vamos a escribir ahí en el chat cómo se escribe, y buscas en la universidad o la facultad o la carrera en la que quieras estudiar. Entonces pones en Google simplemente Vorlesungsverzeichnis, por ejemplo, no sé, Universidad de tanto, ahí la Susana lo escribió, y si tienes suerte, digamos, puedes llegar a la información. Lo que sí, puede que esa información esté solamente en alemán disponible si es que el doctorado o la mayor parte de los programas que se ofrezcan están en alemán, ¿ya? Pero así lo puedes encontrar al menos en Google. Ya. Micaela está preguntando, ¿todas las clausuras son al final del semestre o depende de la universidad? Depende de cada carrera, pero en general la mayoría de las clausuras están al final, porque es como el examen final del semestre, entonces van a revisar el contenido que han visto durante el semestre y muchas veces también está incluso en el receso, es decir, que el semestre termina digamos, a finales de julio, y vas a tener tus exámenes en agosto y septiembre, depende, ¿ya? Porque no se dice que tú tienes 3 meses de vacaciones ahí en agosto, septiembre o julio, agosto, septiembre, sino se llama que es un tiempo sin clases activas o donde uno no participa, pero sí es tiempo de estudio, obviamente, ¿ya?
Javiera está, no, estaba, ya, La de está Valentina era cambiando. primero, de preguntar Ya, sobre los Valentín, una tutorium. consulta. ¿A los tutorium los estudiantes se inscriben o están considerados dentro del plan de estudio? El tutorio muchas veces es algo, bueno, depende ya, si es obligatorio o no. El que impartía yo era de recomendación porque preparaba la clase. Entonces, en general, los que iban al seminar iban al tutorio, porque en el tutorio no hicimos lo mismo que en el seminario. Hicimos material extra que preparaba el tema. Entonces los estudiantes llegaban mucho más preparados a la clase del seminario, digamos. Eso es mi experiencia, ¿ya? En mis estudios. No sé si, Pablo, si tú tienes otra Mm, experiencia ahí. Yo también tuve un tutorium y también era casi voluntario, o sea, tú podías elegir si ibas o no, pero generalmente uno va porque te sirve mucho, como dice Susana, no se ven los mismos contenidos no solo para repasar contenidos, sino que te ayuda a profundizar algunos temas o comprender mejor quizás algunas cosas, sobre todo en clases, que no era mi caso, pero yo sabía de muchos compañeros de otras carreras, por ejemplo, que las clases son muy masivas, entonces no tenías tiempo de preguntar todo lo que querías preguntar en la FOLESON, por ejemplo, entonces el tutorium siempre, aunque sea voluntario, siempre es sugerible. Y en ese caso, en alguna universidad lo tienes que inscribir como formalmente y en otra simplemente llegas el primer día y ahí vas y después puedes ir seguir yendo. En el fondo no tiene asistencia tampoco, entonces tú simplemente terminas yendo. Ya. Y La... ahora vienen Eso. preguntas ya más acerca de becas o de requisitos de estudios, ¿ya? Y los vamos a tocar brevemente, ¿ya? La beca para estudiar el idioma en Alemania es una beca para estudiantes activos después de mínimo un año de estudios en Chile ya terminados y todavía no deberían terminar sus estudios este año, y tienen que contar con el nivel B1 terminado y certificado, si no, no están aptos. Y alguien está preguntando si se necesita algún promedio específico de notas de pregrado para postular un magíster o un máster, ya se llama ya máster. Depende de la carrera y de la universidad. Ahí siempre esas informaciones las tienen que buscar con la misma universidad, porque no hay regla en general. Todo lo que es admisión, ahí las universidades son autónomas, ¿ya? Ok. Y hay un mensaje más. El mensaje de Pablo, gracias. De ad.hvk, es el curso de idioma o la beca de curso de invierno. ¿Ya? Ok. Que todavía no sabemos si va a estar disponible este año. Ya, ojo, nos han preguntado bastante sobre ese programa. Yo sé que no es el tema de la beca, pero por si acaso quien quiere postular, todavía que estén atentos porque no sabemos si lo vamos a tener o si va a ser presencial o virtual, todavía no lo sabemos. Lo vamos a estar publicando en nuestras redes sociales, ahí nos buscan @DADChile y ahí publicamos toda esa información cuando la tengamos. Exacto. Entonces, a ver si queda otra pregunta. Si ya no quedan preguntas, les agradezco su interés y su tiempo y con mucho gusto, ya saben, Pablo aquí está conmigo, está también Claudia en general conmigo, hacen asesoría y saben mucho del sistema universitario, también muchos detalles. De vez en cuando tal vez no podemos contestar una pregunta, por ejemplo, yo ya hace años que salí de la U, ya yo salí antes de la reforma Bolonia, entonces el sistema cambió, entonces algunas cosas tal vez no manejo, ¿ya? Pero Pablo, que es más joven, él lo sufrió ya en carne propia, entonces él puede complementar tal vez con información, Sí, con mucho ¿ya? gusto nosotros siempre los ayudamos. Recuerden sí que para nosotros como DAD entregamos información general de las universidades y todo lo que vemos, por ejemplo, en este tema de vida estudiantil y experiencias universitarias, son siempre experiencias personales de nosotros que las pueden tomar solamente como referencia. Tampoco es que en todas las universidades sea por igual. Yo les puedo contar cómo era la Universidad de Leipzig, la Susana les puede contar cómo era en Erlangen, en Nuremberg, y así podemos conocer de algunas universidades ejemplos clásicos, pero siempre hay que informarse directamente con la universidad a la que uno quiera postular, porque como decía Susana también, es muy variable de una universidad a otra, de una carrera a otra, incluso dentro de una misma universidad. Hay mucha diferencia si quiero estudiar medicina, derecho, pedagogía o economía, por ejemplo. De mi parte, solamente agradecerles nuevamente y dejarlos invitados e invitadas para nuestras próximas sesiones de este bazar de temas. Todavía nos quedan algunas, por ejemplo, para las personas que quieran postular a la beca de doctorado, ese es el próximo bazar, si no me equivoco,
Creo que no hay, sí, es creo que el que sigue, que es sobre el portal de postulaciones del DAD, y posteriormente vamos a tener otros que pueden ser muy interesantes si están pensando en un estudio de Alemania. Por ejemplo, tenemos uno de alojamiento, cómo es el alojamiento en Alemania y qué tipo existen. Hoy día no lo mencionamos al detalle, pero vamos a estar hablando de eso en ese base de temas correspondientes, y también uno sobre vida estudiantil. El tema del deporte también lo vamos a ver, qué hacen los estudiantes en el día a día, más allá de las clases, qué hacen los estudiantes en su vida en Alemania. Eso también lo vamos a estar cubriendo en próximos temas. Así que si les interesa, daad.cl/bazar, donde también van a encontrar la inscripción a esos programas y la grabación a la sesión del día de hoy y las que hemos tenido durante este semestre también. Ahí Ok, Susana les dejó el link entonces en el chat. con eso nos despedimos y Pablo y yo nos quedamos un ratito más y los demás ya pueden salir. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.